Voy a hablar ahora de las herramientas de contornos y rellenos. Dentro de contornos y rellenos, realmente muchas veces hemos hasta ahora estado trabajando con estas herramientas sin darnos cuenta. Quiero decir con esto que cuando yo, por ejemplo, voy a hacer un archivo nuevo, cuando yo, por ejemplo, dibujo, por ejemplo, un rectángulo y digamos que lo pinto de color naranja, naranja quería decir, pues fijémonos que yo pincho y arrastro y aunque yo no lo haya pedido, se está creando una herramienta con un relleno, en este caso naranja, y con un contorno de color negro. Podemos comprobar fácilmente cómo cuando yo creo esta herramienta, cuando yo trabajo con esta herramienta, estaremos viendo cómo esta herramienta al final nos proporciona un relleno, que es un relleno del color que yo haya especificado aquí, y un trazado que es un trazado del color que yo haya especificado aquí. De hecho, por tanto, yo lo que puedo hacer es, por una parte, seleccionar el objeto y pinchando aquí cambio su color de relleno, pero pinchando aquí cambio su color de, quieto aquí, de trazado. Aquí, por ejemplo. Vemos que tenemos pues, un fondo azul con un trazado, por ejemplo, violeta. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora. Vamos a ver ahora más parámetros que podemos aplicar a este trazo y a este relleno. Si selecciono un objeto, estos dos elementos, trazo y relleno, también se pueden observar fácilmente aquí arriba. Dentro de rectángulo, dentro del rectángulo tenemos un color que es el color de relleno y otro color que es el color del trazado. Además, puedo controlar otra serie de parámetros, tales como, por ejemplo, dentro de trazo, puedo trabajar el grosor, puedo trabajar el remate. Aquí tengo los parámetros, digamos, resumidos, pero si pincho la palabra trazo, tengo los parámetros extendidos. Puedo aumentar, como os decía, el tamaño del grosor, a ver que le ponga un color diferente, por ejemplo, azul. Vamos a verlo. Un grosor diferente, puedo modificar el remate. ¿Qué es el remate? Bueno, el remate no lo veréis con esta forma, pero sí que lo vais a ver con esta de aquí. Bien, tengo esto, no quiero relleno. Para decir que no quiero relleno, lo que hago es hacer lo siguiente. Selecciono relleno y a continuación aquí abajo tengo relleno de color, relleno degradado o relleno ninguno. Por tanto, en este caso pincho ninguno para decir que para esta forma solo quiero un trazado, pero no quiero un relleno. Así que ahora que tengo una forma que no está rellena es cuando os puedo enseñar los parámetros del remate. Fijémonos que el remate hasta ahora era perfectamente cuadrado, pero si nos fijamos podemos hacerlo redondo o podemos hacerlo cuadrado extendido. También podemos trabajar con el vértice, vamos a ver un vértice, el vértice redondeado o el vértice achaflanado. Dentro del redondeado o dentro del extremo, pues podemos especificar cuál es la anchura de trazo. Además, podemos generar una línea discontinua y dentro de esta línea discontinua, pues podemos crear el trazado, podemos trabajar con los parámetros de guión, hueco, guión, hueco, guión, hueco y luego ya repetir. Podemos, por tanto, personalizarnos bastante cómo hacernos la línea, el trazado discontinuo. Y además, no solo esto, sino que tenemos la opción de puntas de flecha al inicio y puntas de flecha al final. Son un poco grandes por defecto, menos mal que podemos cambiar la escala al 10% y al 10%. Quizás demasiado poco, 20%. Transformamos, por tanto, nuestra línea, transformamos tanto el relleno como el trazo, como podéis ver de la línea. Además, podemos elegir uniforme, línea ampliada, línea discontinua, eh, con grosor en un lado, sin grosor en el otro. Al contrario, puedo elegir línea básica, línea trazada. Tengo varias opciones, bueno, la línea de carretera está muy divertida. Tengo varias opciones para crear, por tanto, mis trazados. Por supuesto, además tengo también la opción de opacidad en el trazado
y la opción de rueda de color. Bien, más cuestiones en cuanto a... Esto era cuestiones relacionadas con el trazado, pero nos faltaría ahora hablar un poco del relleno. ¿Qué pasa con el relleno? Bien, dejadme hacer un trazo un poco más normal, no quiero línea discontinua, quiero un trazo de, por ejemplo, un color sólido verde. Si nos fijamos, veremos que aquí abajo hay relleno sólido, tenemos relleno degradado, esto es lo que quiero ir, y tenemos relleno ninguno. Si pincho degradado, aparece la ventana de degradado, aparece de hecho un degradado que por defecto es de tipo lineal y aparece pues un degradado por defecto entre estos colores. Si yo lo que quiero es modificar el degradado, puedo hacer lo siguiente. Para modificar la dirección de degradado, tengo esta herramienta que estáis viendo aquí en la pantalla. Pum, modifico el degradado. Déjame modificarlo más. Aquí. Con mayúscula, lo que hago es mover los puntos correspondientes al degradado para poder especificar con la tecla mayúscula, mayúscula y clic, cuál es el sentido de la rotación. Y si además podemos tocar dentro este degradado, dentro del degradado yo puedo meter tantos colores de degradado como quiera. Doble clic para crear un color nuevo y en definitiva puedo personalizar tanto como quiera el degradado que tengo ahora mismo en la pantalla. Configuramos, por tanto, los degradados. Además, veremos que para cada elemento del degradado podemos configurar su transparencia, podemos configurar su ubicación, o bien paramétricamente, o bien pinchando y arrastrando. En definitiva, tenemos varias opciones, no solo el relleno uniforme o no degradado, sino que tenemos también la opción de no solo crear degradado, sino crearnos nuestro propio patrón. Siguiente cuestión que tengo por aquí, vamos a verlo. Tengo la pregunta de yo selecciono un color. Por ejemplo, trabajo con este color, color sólido, selecciono este color de aquí y empiezo a trabajar, empiezo a trabajar y al rato digo, ¿este color de aquí cuál era? No me acuerdo. Así que si no me acuerdo, lo que hago, imagínate que cojo otro color, ya no lo tengo en la paleta. Si no me acuerdo qué color era este, simplemente cuenta gotas, pincho este color y me vuelve a aparecer en pantallas. En pantalla, el cuenta gotas, como podéis ver, es una herramienta bastante útil para en un momento dado poder recuperar colores. Más en cuanto a herramientas, una que he comentado antes, vamos a verla ahora, es la herramienta de transformación fusión de líneas. Voy a hacer un rectángulo, voy a hacer ahora una elipse, por ejemplo, una elipse, trabajo ahora con un color diferente y lo que voy a hacer es usar la herramienta de fusión con la que haremos el siguiente patrón. Pincho, arrastro desde aquí hasta aquí y podemos comprobar que ocurre lo siguiente. Vamos a verlo, pincho, arrastro desde aquí hasta aquí y lo que ocurre es que el programa intenta hacer una fusión, intenta hacer una transformación entre la forma de origen, sea la que sea, y la forma de destino, sea la que sea. Bueno, es una herramienta para verla un poco que está ahí, pero tampoco es de las más imprescindibles. En la línea de abajo tenemos un par de herramientas más, como son el pincel, el spray de formas. Selecciono el spray, cuidado es un poco grande, empiezo a pintar. Selecciono primero un símbolo dentro del panel de símbolos, así que me voy a ventana, me voy a símbolos y selecciono en primer lugar un símbolo. Más adelante veremos que podemos crearnos nuestros propios símbolos. Por ejemplo, este de aquí. Así que cojo el spray y cojo un símbolo, empiezo a pintar y el programa empieza a pintar como un spray de elementos símbolos como el que he seleccionado. Bien, bueno saber que está ahí. Una herramienta que yo encuentro bastante más útil, de hecho, que el pincel de símbolos, es la herramienta de gráficas. Yo no sé si tú vas a hacer gráficas o no vas a hacer gráficas, pero desde luego tus clientes muchas veces son una herramienta que te van a pedir, te van a solicitar. Las gráficas, por tanto, como estaba comentando, nos sirven para representar gráficamente en vectores
una gran cantidad de formas. Vamos a verlas. Para ello, por tanto, me voy a la herramienta de gráficas. Puedo hacer gráfica de columna, de fila apilada, de barras, de lineal, gráfica de tarta, lo que queramos. Cojo una gráfica de columna y a continuación observo que, estando incluso en Illustrator, me sale como una especie de mini micro Excel, donde yo puedo especificar cuáles son los valores que yo quiero crear. Así que, por ejemplo, 100, 40, 70, 40, 50, ok. Ya los tengo, así que no, esto no quiero. Así que venga, no quiero importar datos, ok, y ahí los tenemos. Bueno, además puedo poner varias dimensiones, 20, 30, 40, 20, 10, ok, y me hace una gráfica en varias dimensiones. Por supuesto, si selecciono luego la gráfica, vamos a verlo, selecciono luego la gráfica, puedo modificar elementos tales como el color y cosas así. Tengo gráfica de barras, tengo gráfica lineal, vamos a verlo, bien, tengo gráfica lineal, pincho y arrastro, lo mismo, pues 4, 4, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6, apruebo los cambios y tengo por ahí mis valores. En este caso, vale, parece que esta gráfica, espera que tengamos la información así, así que aceptamos y aquí tenemos ya nuestra gráfica y además podemos tener varias dimensiones, uy, perdón, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí digo, vaya, ¿en qué momento ha elegido que quería repetir? Ah, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, está rellenando por algún valor que el programa conoce, así que recargo y vemos ahí como tenemos una gráfica con varias líneas a la vez. Y por supuesto también tenemos la omnipresente gráfica de tarta, donde pues creo diferentes valores, pues por ejemplo 45, 60, lo que sea. Acepto los cambios. Cuidado porque... Ah, bueno, vale, venga, tarta, espera encontrar los valores así. Aceptamos valores y tenemos nuestra tarta en la pantalla. Bueno, en principio Excel también puede representar gráficas perfectamente, eso por supuesto, pero también cabe decir que en este caso Illustrator como herramienta de presentación de informes tiene el soporte para traer estas gráficas y por tanto, en mi opinión, yo a lo largo de los años le he encontrado bastante utilidad. Nos viene bastante bien el hecho de que podamos tener pues, esta herramienta disponible dentro de un programa, aunque sea de ilustración.